Y hoy con Luis Niño de Rivera, 2 veces olímpico mexicano, 4º lugar en los Juegos de México 68, clavadista legendario por México y además la voz de los clavados para TV Azteca desde hace 10 Juegos Olímpicos. Luis, qué gusto encontrarme contigo. Gracias por acudir al llamado de Anécdotas Colosales. No, por favor, Toño, siempre un placer estar contigo y en estas anécdotas, pues formando parte del equipo que va a narrar Tokio 2020. Luis, hace 5 décadas estabas tú siendo parte de la delegación mexicana, poco más de 5 décadas en México 68, pero lo más interesante además de ese 4º lugar es que 4 años antes tú fuiste a Tokio. Tú ya fuiste, sí, tú fuiste a los Juegos de Tokio 64, en un país muy distinto al que ahora recibe los Juegos. Sin duda alguna. Tokio en el 64 tenía pocos años de haber terminado la Guerra Mundial, ni siquiera llegaba a 20, y todavía menos años de haberse abierto al mundo. No conocían en Japón los jóvenes que había más allá del Océano Pacífico, ¿no? Y para ellos fue tan relevante como para nosotros poder ir a Japón. La Villa Olímpica, curiosamente, fue en lo que eran las barracas del ejército americano en Japón, que las utilizaron para los atletas que fuimos a competir. El público extraordinario, la gente muy interesada en conocer a los atletas, son muy respetuosos, muy apegados a su origen, pero muy abiertos a recibir visitantes de fuera, ¿no? ¿Cómo se vivieron esos Juegos? ¿Qué tanta austeridad había debido a la cercanía de aquel momento? Sí, por supuesto, Japón económicamente estaba levantándose, ¿no? Yo creo que utilizaron el movimiento olímpico para detonar su despertar económico, su nueva participación en el mundo después de la terrible derrota, las 2 bombas atómicas, el gran daño que hizo la guerra mundial a todos, a Europa, a Japón, a propio Estados Unidos. Entonces, retomar la actividad económica, social, política en Japón era relevante, pero darla a conocer al mundo era más. Hicieron unas instalaciones espectaculares. La alberca olímpica, el estadio de voleibol eran lugares hermosísimos, son todavía, ahí están. Y Japón quería darle a conocer al mundo sus avances. Lo lograron. Hicieron una estupenda labor. Y claro, la calidad de la competencia en los Juegos Olímpicos fue muy elevada. ¿Quiénes eran los grandes deportistas de aquel tiempo, las grandes figuras de esos Juegos Olímpicos y también quiénes eran tus adversarios en el mundo de los clavados? Sí, por supuesto. En la natación, Don Schollander fue la gran estrella, ganó 4 medallas en 100 y 200 libres en los relevos. Donna de Varona, Don Fraser de Australia, gente muy destacada en la natación. Y en los clavados, por supuesto, Estados Unidos venía de arrasar en Roma. Había ganado Bob Webster los 10 metros en Roma y había ganado Gary Tobian los 3 metros. Sam Hall había seguido segundo lugar, Juan Botella tercero. Y entonces había un clavadista joven, nuevo, norteamericano, de 10 metros, Bob Webster, que tenía que aprovechar el momento para ganar los Juegos Olímpicos y lo logró, repitió de Roma en Tokio, pero se encontró un jovencillo italiano muy interesante de nombre Klaus Di Biasi, que sacó medalla de plata, ¿no? Que nadie conocía más que su papá y sus entrenadores, y venía con otro jovencillo, Giorgio Cagnotto, también muy buen clavadista, particularmente en los 3 metros, como que se habían dividido, Klaus en 10 y Giorgio en 3 metros.
Estados Unidos sacó oro y bronce en 10 metros y sacó las 3 medallas en el trampolín. Wow. Ganó Ken Sitzberger, después Frank Gorman y después Larry Andreessen en Tokio. Entonces, la dominancia norteamericana era brutal, ¿no? Eso era, y en la natación era igual, ¿no? Sí, sí. En el atletismo dominaban brutalmente, ¿no? Y por lo tanto, pues salir de Tokio con una medalla, si no eras norteamericano en ciertas especialidades, era muy difícil. Pero después vino México y allí empezaron a cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que México marcó pautas muy relevantes, Toño. La primera Olimpiada que se transmitió en vivo y a color. Porque en Tokio, fíjate lo que hacían. Tomaban las escenas en video, que no era el video de ahora, sino en cine. Subían en un avión y lo mandaban a Estados Unidos. Wow. Y al día siguiente pasaban lo que había sucedido el día anterior en las Olimpiadas. México transmitió en vivo y a color. Y eso cambió la dinámica y de allí, pues tú conoces la historia mejor que yo. Hoy, con todo el mundo digital, casi te enteras antes de que suceda lo que está pasando, ¿no? Tú fuiste parte de esa gran generación de México 68 y estuviste ahí disputándole a los grandes clavadistas en la alberca olímpica, en las pruebas, y terminaste en la élite, diploma olímpico. Pues sí, quedé en cuarto lugar. Dicen que hay 2 lugares que son malísimos, el cuarto y el 13º. El 13º porque pasan 12 a la final, entonces ir a ver la final desde la tribuna no es simpático, pero el cuarto lugar, cuando estás así que puedes tocar la medalla, pues también es difícil. Sin embargo, pues hay un quinto y un sexto y un séptimo, ¿no? El clavadista a vencer en los Juegos de México fue sin duda Klaus DiBiase, y que no solo ganó la plataforma, sino que quedó en segundo lugar en el trampolín. Quedó Bernie Wrightson en primer lugar de Estados Unidos, segundo DiBiase y tercero Jim Henry. Y en los 10 metros, México, en los clavados de Álvaro Gagiola, sacó medalla de plata, lo cual fue muy relevante. Pero también en la natación, cosa que no se daba con facilidad, pues el Tibio Muñoz, Maritere Ramírez, Memo Echevarría, Laura Vaca, bueno, fueron momentos brillantes en el deporte. Y desafortunadamente para México, mi Toño, sacamos 9 medallas olímpicas que no hemos podido repetir. En los 53 años que se están cumpliendo ahora en octubre de los Juegos Olímpicos que han transcurrido, pues México no ha podido igualar las 9 medallas, 3 de cada uno de los metales que se obtuvieron en el 68. ¿Por qué debemos ver los clavados en Tokio 2020? ¿Por qué tenemos que seguir al gran equipo mexicano? El equipo mexicano ya es, podemos decir que es una de las potencias mundiales en clavados. Siempre compite, se mete a finales. Es el deporte que más medallas le ha entregado a México, con 14 a lo largo de la historia. ¿Por qué debemos estar muy conectados con los clavados en Tokio y escuchándolos a través de tu palabra? Gracias. Pues mira, los clavados participaron, o los clavadistas mexicanos participaron por primera vez en Juegos Olímpicos en 1928 con Federico Mariscal, y después en 1932 en Los Ángeles con un equipo relevante que pasaron a final varios de ellos. Y después vino la Olimpiada de Alemania del 36, que fue muy complicada, muy controvertida. También tuvimos clavadistas en finales, y la Guerra Mundial suspendió el 40 y el 44. Cuando se reanuda el movimiento olímpico en 1948, México obtiene una medalla de bronce, la primera en clavados, con Joaquín Capilla, y gana medallas en Londres, en Helsinki, en Melbourne, en Roma, una tras otra, con Joaquín Capilla ganando 2 medallas en Melbourne en el 56, bronce y oro. Después Juan Botella, bronce en Roma. En Tokio no sacamos medalla, y después en México Álvaro Gagiola, y después vienen
muchos clavadistas. Carlos Girón, Chucho Mena, Fernando Platas, y los jóvenes que están ahora, que son brillantes, ¿no? Iván García, que va a competir ahora, tiene una medalla de plata. Alejandra Orozco tiene otra. O sea, llegamos a los Juegos Olímpicos como equipo nacional dentro de los 5 mejores del mundo. Entonces, no tenemos otro deporte en donde la consistencia a lo largo de las décadas nos dé seguridad de que va a haber medallas, eso sin duda alguna. Hay calidad y sobre todo hay capacidad técnica. Tenemos entrenadores de primer nivel mundial. Luis, con esta ilusión nos quedamos. Invitamos a todo nuestro público a que vivan con nosotros Tokio 2020. Luis Niño de Rivera, 2 veces olímpico por México, 4º lugar en México 68, pero sobre todo un apasionado del olimpismo, de tu deporte y la voz de los clavados en México. Gracias por acudir al llamado de Anécdotas Colosales. No, al contrario, Toño, siempre agradecido yo, y pues es un honor trabajar en este equipo que va a levantar a TV Azteca al nivel más alto, con medalla de oro en los Juegos Olímpicos, como siempre lo hacemos. Gracias, Luis. Vamos a contar una gran historia.